psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Buenas tardes, bienvenidos a un webinar más de Carracci Online. Conectamos con tus emociones. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la psicoterapia cuando nuestras emociones llegan al límite. Y para esto tenemos como invitada a la doctora Marcela Biagini. Antes de que ella entre aquí con nosotros, les quiero platicar un poquito sobre su carrera. Ella es psicóloga clínica por la Universidad de Chile, tiene una especialidad en psicoterapia focalizada en la transferencia. Trabajó 29 años en el Departamento de Psicoterapia en el Instituto Nacional de Psiquiatría y lleva 20 años trabajando en Grupo Médico Carracci. Entonces, bueno, bienvenida, doctora. ¿Cómo están? Muchas gracias. Para mí, yo estoy muy contenta de participar en otro webinar, sobre todo en un tema que me apasiona, que es la psicoterapia. Agradezco a Grupo Médico Carracci que me hayan invitado a participar porque estoy feliz como pez en el agua hablando de este tema. Y quiero saludar a todos los que nos están viendo, que nos están viendo, y los invito también a participar en el webinar a través de sus preguntas, porque a veces es difícil adivinar lo que a la gente realmente le interesa. Claro, doctora, muchísimas gracias también a usted por este tiempo que nos dedica al webinar. Seguramente vamos a poder aprender mucho y justo como dice la doctora, todas las preguntas que ustedes vayan teniendo nos las pueden poner en los comentarios y dedicaremos 30 minutos al final para poder contestar, bueno, que la doctora conteste todas sus preguntas. Entonces, súper importante que sí, todo lo que tengan de dudas nos las hagan para que esto se vuelva mucho más dinámico. Y bueno, doctora, antes de que comencemos, quiero preguntarle a la audiencia si alguna vez se han preguntado si deben acudir a psicoterapia. Entonces ahí les va a aparecer una encuesta, nos la contestan y más adelante retomamos los resultados, ¿sí? Entonces, bueno, pues quisiera, ¿cómo ve, doctora, si empezamos con este webinar tan padre? Y yo le quiero preguntar, ¿qué es la psicoterapia? Bueno, esa es una pregunta súper amplia. Voy a tratar de ser lo más sintética y breve posible. Miren, hace poquito fui por enésima vez al Museo Nacional de Antropología y ya ven que afuera de las salas, en las paredes, hay algunas inscripciones, hay algunos poemas, hay algunos, llaman la atención algunas cosas del Popol Vuh, pero me fijé y me encantó lo que aparece a la entrada de la sala tolteca, porque creo que tiene que ver muchísimo con la psicoterapia y a lo mejor puedo partir desde ahí. Voy a leer literalmente, porque no quiero saltarme nada, lo que dice es muy breve y no tiene autor. Dice, estos toltecas eran ciertamente sabios, sabían dialogar con su propio corazón. La verdad es que no dialogamos con nuestro corazón, dialogamos con nuestro cerebro, con nuestra mente. Pero a veces eso es difícil y requerimos ciertas ayudas técnicas, sobre todo para estar realmente al tanto de nuestras emociones. Lograr discriminar qué es la emoción preponderante, qué estoy sintiendo. Por ejemplo, es muy frecuente que pensemos o que sintamos que estamos enojados, cuando en realidad lo que tenemos es una profunda tristeza. Y hemos empezado como a confundir las emociones. Incluso desde muy pequeños nos enseñan a confundir las emociones. Cuando somos chiquitos, por ejemplo, le preguntamos a mamá, ¿estás enojada, mamita? Y la mamá, que trata de proteger al niño,
y entonces lo protege de las emociones negativas y le dice, no estoy enojada, estoy cansado. Y ahí empieza la confusión para el niño. Es decir, puede empezar a pensar que eso que siente es cansancio. Y en realidad lo que siente es tristeza, molestia, decepción, en fin, un montón de emociones negativas que la gente trata de evitar. Y entonces tenemos que aprender a estar en contacto con nuestras emociones para poder modularlas. Porque si yo realmente no sé exactamente qué estoy sintiendo, no lo voy a poder modular. Otra cosa que tenemos que estar siempre muy en contacto es con nuestros pensamientos. Parece muy obvio que siempre estoy en contacto con mis pensamientos. Pero en psicoterapia hay un proceso que se llama proceso de mentalización, que es hacer una evaluación de nuestros pensamientos. Estoy exagerando, estoy pensando bien. ¿Cuál es mi diálogo interno, por ejemplo? La gente tiende a pensar que es posible poner la mente en blanco. La verdad es que no es posible. Nunca tenemos la mente en blanco. Siempre nos acompaña lo que se llama el diálogo interno. Incluso ustedes que me están escuchando y yo que les estoy hablando, paralelamente mantenemos un diálogo interno. Sí me están escuchando, sí estoy hablando, pero estoy evaluando también a través del proceso de mentalización lo que estoy diciendo. Incluso en este momento acabo de mirar cuánto tiempo ya llevo hablando de esto y si no será mucho. Ese es mi diálogo interno. Y entonces a veces eso es otra característica de la psicoterapia. Y lo tercero que es muy importante es ponernos en contacto acerca de cómo nos sentimos, qué pensamos y cómo nos sentimos en nuestras relaciones interpersonales. Porque esas tres cosas, pensamientos, emociones y características de las relaciones interpersonales, son básicas en el aparato psíquico. Okay. Bueno, dicho esto, quiero comentarles que en realidad la psicoterapia, como la conocemos ahora, es muy jovencita. Parte, en realidad, con todo la construcción teórica que hace un médico austríaco que todos habrán escuchado, el doctor Sigmund Freud. Él crea una escuela llamada psicoanálisis. Y el psicoanálisis está apoyado en una hermosísima y extensa teoría de la mente, teoría de la psiquis. Que básicamente lo que nos ha enseñado es que existen tres estructuras mentales muy importantes, que son el inconsciente, el preconsciente y el consciente, que pueden jugarnos malas pasadas y que entonces logramos acceder precisamente a través de la psicoterapia. El doctor Freud, crea una escuela, que es la escuela psicoanalítica, pero a partir de ahí derivan un montón de otras escuelas que se basan en estos conceptos. Y en conjunto crean psicoterapias psicodinámicas. Casi contemporáneo del doctor Freud es un psicólogo norteamericano de Estados Unidos. Perdón, doctora, la voy a interrumpir 2 segunditos. Se escucha un poquito como lejos el audio. No sé si igual y se pudiera pegar. Me acerco. Perfecto, Ahí ya. me Ajá. avisas, ¿no? Sí, perfecto, ya se Okay. escucha bien. Les decía que casi contemporáneo de el doctor Freud es un psicólogo norteamericano que a lo mejor algunos habrán escuchado nombrar, que es John Watson. Él crea otra escuela casi opuesta al psicoanálisis que se llama la escuela conductista. Watson dice que para él la psique
la mente es una caja negra, que él no se va a meter con eso y que él solo trabaja a través de las conductas. Ujú. Su base teórica son las leyes del aprendizaje, es decir, estímulos negativos, estímulos positivos, refuerzo, castigo, extinción de conductas, y sigue insistiendo por mucho tiempo que la mente es una caja negra, que no hay que meterse, basta con trabajar con la conducta. Sin embargo, como era una postura muy radical, porque la mente sí existe y sí tenemos pensamientos, emociones que influyen y afectan nuestra conducta, empieza también a desarrollarse esta base teórica, fundamentalmente a través del psiquiatra también americano Aaron Beck. Y él empieza a desarrollar lo que hasta ahora realmente existe, que es la escuela cognitivo-conductual. Ujú. También aquí después se crean múltiples escuelas o modificaciones a las técnicas. Y nombré al doctor Aaron Beck porque hace un rato les dije que la psicoterapia como la conocemos es muy joven. Tan joven como que el doctor Beck, fundador de la terapia cognitivo-conductual, acaba de fallecer hace exactamente un mes atrás, a la edad de 100 años. Y bueno, yo quiero también hacer un reconocimiento a una persona que nos ha enseñado tanto como el doctor Beck. Ok. Básicamente son las dos escuelas teóricas más importantes. Ahora, ¿qué hace la psicología? Resolver conflictos internos, resolver diferencias que tenemos con la gente que nos rodea y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Resolver emociones que pueden estar desbordadas. Y eso es en un sentido muy general, pero también en un sentido mucho más específico. Lo que hace la psicoterapia es trabajar con conflictos muy puntuales, tan puntuales como por ejemplo fobias específicas. Ahora con el tema de la vacunación, no sé si ustedes habrán visto en la televisión cómo mucha gente con fobia a las inyecciones, que es una fobia muy común, iba y realmente muerta de miedo a ponerse una vacuna que los que no le tenemos fobia a las inyecciones, sabíamos que era un proceso prácticamente indoloro y cómo la gente se ponía muy ansiosa. Y probablemente lo que hicieron al ponerse la vacuna con esta fobia presente fue una cosa que en terapia cognitivo-conductual se llama terapia de exposición. Se expusieron abiertamente al estímulo fóbico y tal vez ya les bajó ese miedo para la segunda dosis, ya iban más tranquilos. Ujú. Entonces, la psicoterapia nos ayuda a ponernos en contacto con nosotros mismos y a resolver conflictos generales y específicos. Ok, ok. Y doctora, por ejemplo, ahorita que menciona como todos estos puntos que podemos trabajar en la psicoterapia, eh, pienso que debe haber alguien que dirija esta terapia muy bien, muy preparado, ¿no? Entonces, para la gente que nos está viendo, ¿cómo saber quién es el especialista con quien pueden ir para tratar bueno, para trabajar la psicoterapia? ¿Quiénes son estos especialistas? Bueno, las, las dos escuelas que yo les nombré de psicoterapia tienen un enorme bagaje teórico detrás que respalda las técnicas psicoterapéuticas que utilizamos. Eso es muy importante. Porque a veces la gente piensa que ir al psicoterapeuta es como a una conversación, una charla de café, y no tiene nada que ver con una charla de café, porque hay un enorme respaldo teórico acerca de lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando busquen a un psicoterapeuta, busquen a alguien que tenga estudios de psicoterapia. Para los psicólogos eso es haber tenido una maestría clínica o una especialidad en psicoterapia. Y para los psiquiatras también requieren tener
un respaldo, que es a lo mejor una subespecialidad en psicoterapia. Ok. Realmente se necesitan estudios muy precisos para poder hacer psicoterapia. Ok, ok. Y pensando en que ya encontraron a la persona, ya, bueno, ahorita nada más retomando los resultados de la encuesta, 96% contestaron que sí se han preguntado si en algún momento tienen que ir a terapia y 4% no. Entonces, vamos a pensar que este 96% dice sí quiero ir a terapia, ¿no? ¿Cómo saber qué tipo de psicoterapia les conviene a ellos? Si individual, si de pareja, de grupo. ¿Cómo se escoge esa psicoterapia? ¿Quiénes la indican? Bueno, en realidad muchas veces la vía de acceso a la psicoterapia, no siempre, pero frecuentemente la vía de acceso es a través referenciados por un médico, que puede ser un médico psiquiatra, que ya conoce a la persona y sabe qué tipo de conflictos tiene, o algún médico de otra especialidad. Y entonces, a lo mejor, ya conociendo el caso, los van a derivar a un psicoterapeuta más preciso. Ujú. Pueden ser diversas técnicas, pero el psiquiatra los conoce, ¿no? Ahora, creo que básicamente hay que buscar una persona que tenga una especialidad en psicoterapia y es ese especialista a través de la entrevista clínica el Ujú. que va a decidir qué tipo de psicoterapia es la más indicada. Ok. Yo creo que es el especialista el que decide, porque es como si yo voy al médico y me preguntan qué tipo de antibiótico es el que Ujú. quieres. Yo realmente no sé, pero Ujú. voy a un especialista con el cual siento confianza en su capacidad para hacer las cosas. Ok, ok. Por ejemplo, ahorita justo pensando en, es el especialista quien indica qué tipo de terapia, qué tipo de intervención. ¿Qué le recomendaría a la gente para acercarse a a la psicoterapia? A veces hay personas que escuchamos que dicen, no, yo no necesito terapia, la terapia es para los débiles, o no, no, yo quiero nada más terapia en grupo y, o sea, como gente que a lo mejor ellos están como muy decididos a que ellos quieren un tipo de terapia o ellos piensan que no necesitan terapia. Entonces, ¿qué le recomendaría a la gente para que se puedan acercar a un psicoterapeuta o para que puedan tomar la decisión de empezar un proceso psicoterapéutico? Yo creo que, a ver, creo que son tres cosas. Lo primero que tu pregunta me hace pensar, que yo realmente nunca lo pienso, es cómo puede haber prejuicios hacia la Ujú. psicoterapia. ¿Cómo puede haber estigmas hacia la gente que está en psicoterapia? Y sí, Ujú. efectivamente hay gente que con todas sus letras dice la psicoterapia es para locos y yo no estoy loco. Ujú. Ese Ujú. es un estigma, ese es un prejuicio. La psicoterapia es para la gente que no se está sintiendo bien emocionalmente, para la gente que no está encajando bien en sus relaciones interpersonales, para la gente que tiene dificultades y que tiene dolor emocional. Y eso no tiene que ver con estar loco, porque en primer lugar, la locura no es ningún término de salud mental. Ujú. Digo, a veces se usa en un sentido muy positivo, Ujú. pero no es un término de salud mental. Incluso se dice, estoy tan loca que creo que me voy a comprar un pasaje y me voy a ir a vagar por el mundo. Ese es un Ujú. tipo de locura que no está nada mal en algún momento, ¿no? Ujú. Ujú. Pero la otra cosa a la que tú aludes, que sería interesante aclarar, es que en realidad, aparte de las corrientes teóricas que puede haber en psicoterapia, hay Ujú. dos tipos de psicoterapia, que es la psicoterapia individual y la psicoterapia de grupo. Ok. Cualquiera de las dos tiene grandísimas ventajas. Yo tengo una especialidad en psicoterapia de grupo y es algo que me encanta, la psicoterapia de grupo.
¿Y cuáles son las ventajas de la psicoterapia individual, para decirlo muy, muy rápido? Es más efectiva en algunos tipos de problemas Ujú, y tiene la ventaja, por así decirlo, que la relación con el terapeuta es muy directa, se puede generar una transferencia muy directa con el terapeuta, que es un elemento que es muy importante en la psicoterapia. Y ujú, yo puedo tratar problemas muy específicos, solo míos, con un terapeuta. ok. Pero la psicoterapia de grupo, que es muchas veces es rechazada por la gente, porque dicen, no, yo quiero un psicoterapeuta no más para mí, Ujú, tiene también unas ventajas maravillosas. La primera ventaja que tiene es un fenómeno que se ha llamado universalidad de la experiencia. Cuando uno va a un grupo, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo los grupos para personas con depresión, y se da cuenta que yo no soy la única en el ujú, mundo ujú, en sentirme a mí, en ujú, sentirme así, que hay otras 8 personas o 7 personas que están reportando que se sienten muy parecido a como yo me siento. Y que a veces son capaces de decir, pues que a veces pasan 3 días y no tengo ganas de bañarme. ujú, Cuando escuchan eso, empiezan a entender que no son únicos en el mundo. Y eso ya es un ejemplo terapéutico. ujú, ujú, La psicoterapia, además de grupo, por ejemplo, dentro de las grandes ventajas de la psicoterapia de grupo, es que permite el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es el aprendizaje por imitación. ujú, Mucha gente, muchas veces la gente que está deprimida tiene pocas oportunidades de interacción social y sus conductas sociales entonces se restringen. Pero al estar observando a los compañeros de grupo, puede ampliar también el rango de sus conductas. ujú, Otro agente que puede ser muy saludable, agente de cambio, es sentir que yo, incluso con toda mi depresión, puedo ayudar a otros. Todos tenemos esa llamémoslo, beta de querer ser, eh, contribuirle a otros. Y ujú, en la psicoterapia de grupo, bueno, todos se ayudan unos a otros. Y el famoso microcosmos que se crea en la terapia de grupo, que es donde se entrena uno a ver qué respuesta hay a mis conductas. ok. He hablado mucho de la psicoterapia de grupo porque, bueno, es simplemente porque pienso que mucha gente la rechaza y prefiere la psicoterapia individual. Depende del problema. Por ejemplo, yo diría que para las personas, las mujeres específicamente, que han sufrido violencia de pareja, la psicoterapia de grupo es sensacional. Ok, ok. Por ejemplo, desde la parte de la intervención, hace un momento nos hablaba usted de la parte teórica, ¿no? Y nos mencionaba el psicoanálisis, el conductismo y cognitivo-conductual, ¿no? Y existen muchas otras, gestalt, logoterapia, psicoterapia breve. La persona, ¿cómo va a saber, digamos, si quiere gestalt, si quiere psicoanálisis, de qué depende, cómo saber qué tipo de intervención es lo que más conviene para la persona? Bueno, sí hay muchas corrientes teóricas, yo solo mencioné dos, entre otras cosas por la premura del tiempo, pero Ujú, también porque son las dos grandes corrientes psicoterapéuticas que tienen una gran teoría detrás y que además en nuestro siglo XXI lo que estas dos terapias han hecho, el avance de estas dos terapias, es que muchas técnicas de psicoterapia que se utilizan en cualquiera de estas dos corrientes ujú, están basadas en estudios clínicos, es decir, se mide la efectividad de lo que yo estoy haciendo. ujú, Son basadas la técnica se va modificando de acuerdo a lo que dicen los estudios clínicos.
Estudios clínicos que, por ejemplo, comparan el antes y el después de una intervención psicoterapéutica, de acuerdo a ciertas variables, ¿no? Ok. Confianza en mí misma, alegría por la vida, en fin, hay muchos Ujú, test psicológicos que pueden medir un antes o después. O, por ejemplo, comparan la efectividad para una determinada número importante de personas con un grupo que hasta el momento no ha recibido psicoterapia, es un grupo de ujú, espera, y se ve si hay alguna diferencia entre no tener psicoterapia, normalmente es tener solo tratamiento farmacológico o nada incluso, y ujú. tener psicoterapia y tratamiento farmacológico. Ok, Eh, ok. Yo creo que tú me preguntas mucho cómo puede saber la persona eh, qué terapia es la adecuada para mí. Realmente es difícil que la persona sepa, pero lo que la persona sí puede saber, conociendo al terapeuta, es si ese terapeuta le inspira confianza. Mm, ujú, ujú, Tal vez la confianza que se puede generar con un terapeuta, el sentimiento de que esta persona me está entendiendo lo que yo le digo, ujú, es ujú. básico. Claro, qué importante es eso, porque a veces hay personas que se casan con un tipo de rama, ¿no? De la psicología, personas que se enfocan en, o por ejemplo, que no, el psicoanálisis es malísimo porque dura muchísimo y nunca acabas, o personas que piensan lo contrario con cognitivo-conductual, ¿no? Y esto que acaba de decir es súper importante, que uno se sienta escuchado por el psicólogo, que sienta que hay un vínculo, más que el tipo de intervención, ¿no? Claro, bueno, y otra cosa que tú mencionaste que tal vez se me había quedado en el tintero es la duración de la psicoterapia. Mm, Las terapias de tipo psicodinámico en general lo que pretenden es modificar estructuras mentales. ok. Y como las estructuras mentales se van construyendo desde la infancia más temprana, por Ujú, supuesto que ese objetivo terapéutico es muy ambicioso, porque puede llegarnos a terapia una persona de 25 años, de 45 años, con una estructura mental ya muy consolidada y nosotros proponemos un cambio. Y ujú, entonces esas terapias sí son de más larga duración que ok. las terapias cognitivo-conductuales, que a veces se centran en asuntos más específicos, Ujú, ujú, ok, ok. porque el nombre de cognitivo-conductual sigue existiendo. Sin embargo, incluso las terapias psicodinámicas actuales no son eternas, como lo era el psicoanálisis Ujú, clásico, sigue existiendo, que era 5 veces a la semana por muchos años. Eso ya prácticamente no se da, es imposible con la vida que llevamos y con ujú, nuestros presupuestos a veces poder ir a un psicoterapeuta 5 veces no, por semana. Eh, sí. pero claro que ya son mucho más Ujú, reducidas. Pero a veces hay que pensar en que para ver cambios importantes se requiere al menos un año de psicoterapia. ujú, ujú. Y por ejemplo, ahorita yo quería preguntarle, hablamos de los tipos de psicoterapia, de cómo vamos a ser referidos. ¿Qué pasa en el caso de los niños y los adolescentes? ¿Van con el mismo psicólogo que va un adulto o hay gente especializada en niños y adolescentes? Sí, tal como en psiquiatría, por ejemplo, hay una subespecialidad que es la psiquiatría. Ujú, También hay psicoterapeutas que se especializan en niños, subespecializados en niños, porque la terapia de los niños básicamente no es verbal, como lo es básicamente la terapia para adultos. ok. Es una terapia de juego. Con los niños no se habla, se juega Ujú, en terapia. ujú, Y a veces eso es difícil de entender porque pues, es como decir, yo voy al terapeuta como a tomarme un café porque solo hablo. Bueno, con los niños solo se juega. Y a ok. través del juego, el terapeuta va interpretando, observando los conflictos, cómo el niño se va proyectando en los conflictos que después trabaja.
La escucho de nuevo un poquito bajito. Sí, Perdón. no se preocupe. Te decía que el niño, al jugar, va mostrando sus conflictos, sus Ok. problemas, sus Ujú, dolores, ujú, porque entonces se juega no con cualquier juguete. Hay, mm, eh, hay representaciones de la mamá, del papá, de los hermanos, de la casa, ujú. y ahí el niño se va proyectando. Es precioso trabajar con niños. Pero sí hay subespecialistas en niños, y también hay otra gente que se dedica solo a adolescentes, porque cada etapa de la vida pues, es distinta, con necesidades y con desafíos distintos. Ujú. Y, por ejemplo, ¿cómo saber cuando ya es momento de ir a terapia? Pensando, a ver, los niños quizás sea más difícil que ellos por sí solos puedan saber que deben ir a terapia. A lo Ujú. mejor las mamás y papás que deben detectar en el niño para saber que ya el niño tiene que ir a terapia. Pero pensando en los adultos, ¿cómo saber si ya es momento de tomar terapia? Bueno, me lo puede decir alguien con mucha suavidad, porque cuando uno le dice a alguien, creo que necesitas terapia, eso siempre se vive como una agresión. Pero dicho en buen sentido, alguien nos puede demostrar que tal vez necesitamos terapia, pero nosotros mismos muchas veces nos, nos sentimos muy tristes, muy deprimidos, eh, de muy mal genio, con un dolor emocional que no sabemos resolver por nosotros mismos. Ujú, O tenemos, por ejemplo, conflictos de pareja que ya han escalado tanto que ya la pareja sola no lo puede ujú, resolver. ujú, O hay duelos, por ejemplo, pérdidas que duran mucho tiempo. Por supuesto que si muere alguien importante para nosotros, nos vamos a sentir triste por varios meses, pero no es lo mismo la tristeza que la depresión. ujú, Y ujú, si un duelo dura mucho tiempo, más de 3, 4, 6 meses, tal vez es el momento de ir a terapia. Lo ujú, mismo sucede con los traumas. ujú, Si yo tengo, por decir algo, un accidente automovilístico, eso es un trauma. ujú, Aunque no me haya pasado más nada que a lo mejor, bueno, me fracturé un brazo, que me salió barato. Pero ujú. si el miedo, ese miedo al tráfico, a subirme a un auto, a subirme a un bus, dura más de 3, 4 meses, ya se puede pensar que hay un trastorno ya que requiere psicoterapia. Ujú, ujú, Cuando las situaciones duran mucho tiempo y yo no las puedo resolver y me causa dolor, tal vez ese es un indicador de una necesidad de psicoterapia. ok. Creo que esto que explica me hace pensar mucho en la frase que nos leyó al principio, de esta parte de sentir, ¿no? De estar, es como estar conectados quizás no tenemos muy bien identificadas las emociones ni qué es lo que estamos sintiendo como tal, pero es una diferencia de cómo estábamos antes y es una manera de estar conectados y me suena mucho con la frase que leyó al principio. De sentir con el corazón, de estar conectados, ¿no? De Con tener un nosotros mismos, nivel, claro. claro, un nivel pequeño de introspección, ¿no? Quizás lo que entiendo es que ya estando en psicoterapia vamos a poder ampliar este proceso de introspección y de entender lo que sentimos, pero quizás eso que me lleva a empezar psicoterapia es como el primer escaloncito de ya logré identificar que algo no está bien, que después de este accidente de coche mi sentimiento, mi actitud, ha cambiado, ¿no? Y entonces ahí es cuando me imagino la persona tiene que empezar a tomar terapia. Exactamente, Ok, exactamente. ok. Bueno, pues, ¿qué le parece, doctora, si empezamos con las preguntas del público? ¿Sí? Me parece Los fantástico. demás igual, si pueden ir mandando todo lo que les haya quedado duda o si hay algo que quieran que hablemos, bueno, que la doctora, perdón, nos comente en específico, nos lo pueden mandar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la primera pregunta, es Dave R. Miranda. Si alguien acude a sesiones de psicoterapia desde hace varios meses y su gente allegada no nota cambios en su comportamiento,
claramente nocivos para él y su familia, ¿es porque no es un buen psicoterapeuta o es cuestión de tiempo? Es una pregunta bien interesante porque también alude a algo que no había yo mencionado hasta el momento. Actualmente, algo muy importante que se ha modificado en la psicoterapia es que se suelen establecer objetivos terapéuticos. Uno no va a psicoterapia abierta, así como cuando uno va a un médico y tiene una queja o un síntoma, se lo hace saber al médico. Y ese es el objetivo terapéutico, solucionar un dolor de estómago, por ejemplo, ¿no? En psicoterapia es lo mismo, claro, es más complejo establecer los objetivos terapéuticos, pero a través de la demanda del paciente y a través de lo que el terapeuta escucha, se fijan 2, 3, 4 objetivos terapéuticos y además el terapeuta va informando de más o menos cuánto tiempo va a tomar este proceso terapéutico. Las cosas se han ido cerrando. Entonces aquí la pregunta decía es porque no es un buen terapeuta, es cuestión de tiempo. En general, hay dos cosas que la psicoterapia es un proceso, por tanto alude a tiempo. No es lo mismo que tomar un antibiótico. A mí me encantaría a veces que la psicoterapia fuera como los antibióticos. Una semana de antibiótico y la psicoterapia es una cuestión de tiempo, de varios meses, a veces de 1 o incluso en problemas muy graves de 2 años. Pero eso se discute con el paciente al inicio de la terapia. Es algo muy importante. El terapeuta le hace saber al paciente más o menos el tiempo que se estima que va a durar su proceso psicoterapéutico. Y otra cosa que la psicoterapia es, aparte de proceso, y que la gente a veces no tiene del todo claro, que la psicoterapia implica cambio. Psicoterapia es casi sinónimo de cambio, pero cambio personal. Muchas veces algunas personas van a psicoterapia con la intención de que cambie otro. Parece increíble, pero no, en psicoterapia el único que puede cambiar es uno. Los otros que han demandado psicoterapia no van a cambiar, por más que uno quiera. Tal vez en esto de que uno es el único que tiene que hacer cambios, la excepción más o menos es en la terapia de pareja, porque en terapia de pareja el paciente, por decirlo así, no es ni él ni ella, ni María ni José, es la pareja. Entonces, la que tiene que cambiar es la dinámica de pareja. Pero para que la dinámica de pareja cambie, ahí sí tienen que cambiar tanto José como María. Hay 2 personas que van a cambiar. En terapia de grupo también hay muchas, pero siempre implica cambios. Y justo ahora con esta pregunta que nos hace Dave, pensaba, y no sé si usted ha tenido pacientes que a lo mejor también les pase algo parecido, que ellos sí están cambiando, pero a lo mejor a la familia es a la que no le gusta el cambio, ¿no? Que a lo mejor el paciente va a solucionar cierto tipo de conflictos, a lo mejor por ahí me imagino, no sé, aumentar el autoestima, poner límites, y a veces eso es lo que no le gusta a otras personas. Claro. Y esto, fíjate, qué bueno que lo planteas, porque se ve mucho en los niños. A veces los niños van maravillosos, van fantásticos en su proceso de psicoterapia, pero esto no acomoda a la dinámica de la familia. Muchas veces, no muchas veces, pero algunas veces, la familia designa al niño como el paciente identificado de la familia. Y si el niño hace cambios positivos para él, la familia entera se desacomoda, cambia la dinámica familiar y esto ya no le conviene tanto a la familia o a veces no le conviene tanto a la pareja. Y entonces los papás dicen, no estoy contento, mi niño no progresa y lo sacan de terapia. Efectivamente, muchas veces los pacientes van muy bien en psicoterapia,
Pero la expectativa de la familia era otra. Ujú, Y entonces, pues, quien tiene que valorar sus cambios siempre es la persona, uno mismo. claro, qué importante. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Alma de la Cruz. Si alguien tiene esquizofrenia, ¿esta persona puede ir a la psicoterapia? Claro que sí. Eh, Hay técnicas específicas para esquizofrenia. Son técnicas muy especializadas, como en todo, y entonces ahí sí tendrían que buscar a un terapeuta con, que haya trabajado y se haya especializado en tratar pacientes con síntomas de psicosis. Ujú, ujú. Ok. Ángela Enríquez, doctora, en niños que se encuentran en proceso de separación de sus padres, ¿qué tipo de terapia recomienda? Bueno, yo quisiera entender que el proceso de separación es de los padres, no de los niños de sus padres. Sí, yo creo que a lo mejor Yo se creo que refiere a eso, ¿no? Como eh, divorcio o se separan los ujú, papás. cuando los papás están en proceso de separación, no siempre, pero muchas veces los niños sí requieren psicoterapia. Y hay dos alternativas, o la terapia de familia, que puede ser una opción, o la terapia individual para los niños, porque es muy frecuente, lo hemos escuchado en adultos, decir ya de adultos, que ellos pensaron que la culpa de la separación fue de ellos, porque yo era muy latoso, porque yo no quería a mi Ujú, papá, porque yo me portaba mal, porque muchas cosas. La culpa es un sentimiento que lleva a mucha gente a terapia. ujú. Entonces, antes de que esto lo puedan resolver los niños, cuando ya no son niños, son adultos, tal vez es conveniente una terapia para los niños. Claro. Ujú. ¿Y usted cree que a lo mejor, por ejemplo, ahora que la escucho, quizás sea siempre recomendable que ante ese tipo de cambios el niño por lo menos sí acuda un tiempo a terapia, sobre todo por el cambio que representa? Porque ahora hace un momento decía, ¿no? Que implica juego, implica, o sea, a lo mejor el niño me imagino que no es tan fácil explicarle las cosas hablando, pero que pueda llevar un proceso con alguien que le pueda indicar lo que está pasando, o sea, que ante cualquier divorcio un niño siempre vaya a terapia para que sea acompañado en este cambio. En general, sí. Yo soy muy elástica en decir que aquí no hay reglas absolutas, pero muchas veces los niños se sienten culpables y muy tristes y Ujú, piensan que esto no se va a poder arreglar, que esto es una pérdida enorme. Claro que es una pérdida para los ujú, niños. Es un duelo tremendo. Y ujú. muchas veces sí sería fantástico que pudieran recurrir a un apoyo terapéutico. Ok, ok. La siguiente pregunta es de Hembly de León Godoy. ¿En cuánto tiempo la persona tratada debe sentir que está mejorando en su problema? Depende del problema y depende de la técnica. Por ejemplo, si el problema es una fobia, esto debería resolverse en meses, 2, 3 meses o menos, porque es un problema muy específico. Okay. Doctora, yo voy a inventar en este momento algo. Vengo con usted porque me interesa mucho vacunarme contra COVID, pero en mi vida le tengo pánico a esa infección. Ujú, Entonces, yo quisiera que usted me ayudara con esa fobia para yo después vacunarme. Eso pudiera ser. O necesito hacer un viaje porque uno de mis hijos, al que quiero mucho, se mudó a Suecia. ujú, Pero nunca en mi vida he podido subirme un avión. mm, Tengo una fobia tremenda. Y eso debiera poder solucionarse en poco tiempo. Pero vamos a ponernos en el otro extremo del espectro de problemas. Si una persona viene y se hace un diagnóstico de un trastorno de personalidad, donde hay que abordar la estructura interna total de la persona,
eso no se va a poder solucionar en algunos meses. Ok. Yo trabajo con trastornos de personalidad y mi expectativa es que empiecen a sentirse cambios, y se lo comento, por supuesto, al paciente y a veces también a la familia, que los cambios se van a poder notar al año de tratamiento Mm. y se van a afianzar y se van a notar mucho más a los 2 años de tratamiento. Es decir, la expectativa es 2 años. Ujú, ujú. Entonces depende del problema y de la técnica. Ok, ok. Y justo, a ver, quiero aprovechar para preguntarle, en esta parte del tiempo, ¿existen pacientes que por ahí se hagan un poquito dependientes a la terapia? Es decir, que ya no quieran que haya un término de la terapia, que a lo mejor ya saben que en un mes, por ahí me imagino que ustedes anuncian que ya pronto terminará las sesiones y entonces al término de la terapia de repente llegan con un problema nuevo porque tienen miedo a este cierre. ¿Existe ese tipo de problema? ¿Se puede hacer uno dependiente un poquito a la psicoterapia? Sí, yo creo que sí. Nosotros eso lo veíamos mucho en el Instituto de Psiquiatría, donde no quiero hacer un réclame del instituto, pero los Ujú, pacientes son muy bien tratados. Los tratamos con cuidado, con cariño. eh, Descubren que el estigma allí no existe ujú, y entonces acudir incluso ni siquiera con el médico o con el psicoterapeuta, se hacen dependientes de la institución, que mm, es una institución que los trata muy bien. ujú, ujú, Eh, y tienen más atención a veces en la institución que en su propia familia. Ese es ujú, un tipo de dependencia. ujú, También en otros casos se crea una dependencia hacia el terapeuta, pero esto el terapeuta tiene que notarlo desde ujú, mucho antes de empezar a ir concluyendo la psicoterapia y tiene que trabajarlo con el paciente, hacerle notar que él ya sí es capaz de seguir solo por la vida, porque eso es importantísimo. La psicoterapia no es para toda la vida. Puede ser una psicoterapia más o menos larga, pero definitivamente uno de los objetivos terapéuticos es que esa persona sea capaz de manejarse sola ujú, en la ujú. vida. Ok, ok, perfecto. Podemos pasar a la siguiente, también de Alma de la Cruz. Una duda, si el niño o niña empieza a refugiarse en el anime o cosas así, ¿se puede llevar a una psicoterapia grupal o individual? Estaba pensando que en general todos los niños y los adolescentes eh, ven muchísima televisión y el anime pues les encanta a todos. Yo no he visto mucho anime porque no me gustan, no me logro identificar con los animes, pero sí los he visto para entender de lo que me están hablando. Ajá. Y es una pasión que tienen los niños, y los jóvenes, porque Ujú, también es ujú, mucho de jóvenes y de adultos jóvenes, no solo de niños la pasión por el anime. Pero aquí hay que diferenciar si ven más anime que cualquier otra cosa en la psicoterapia o que solo están viendo anime y que es mucho tiempo, o si simplemente es un niño, un joven o un adulto que está exagerando cuánto ve televisión. Lo ujú. cual en los tiempos que estamos viviendo, pues no es fácil de diferenciar, porque por lo menos el año pasado, pues, lo único que había era enchufarnos a la tele para no salir de casa. Pero si creemos que ese niño empieza a identificarse con algunos personajes de anime, ahí yo me preocupo. Ujú, ujú, No tanto si ve mucho anime, sino que a veces se pueden identificar con algunos personajes. Y la mamá, el papá o el familiar tendría que estar atento a qué características tiene ese personaje con el niño, con mi hijo, con qué se está identificando. Con preguntas que pueden hacerle bastante sencillas. ¿Qué te gusta de
nombrarle un personaje. ¿Por qué te atrae tanto? O de esta caricatura, de este anime, ¿quiénes son los actores, bueno, aunque son Los dibujos, personajes. los personajes que más te gustan y por Ujú, qué? ujú, ujú. Y la respuesta me podría dejar muy tranquila o preocupada. Ok, ok. Me encanta ese anime porque es muy violento, siempre anda con un cuchillo dispuesto a agredir a cualquiera. Estoy inventando, ¿no? Ahí yo me preocuparía. Pero me encanta ese personaje porque es una persona que ayuda tanto a sus amigos. Es una respuesta totalmente distinta a la otra, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú. Ok. Em, Abigail Saray, doctora, buenas noches. ¿Qué tipo de terapia se puede o recomienda realizar en niños que recién perdieron a su madre? Hace un rato yo decía que cuando se pierde a un ser querido, el duelo es absolutamente comprensible. A Ujú, mí lo primero que me preocuparía es la falta de duelo, es decir, la falta de tristeza, como si al niño no le hubiera ocurrido nada. Eso es muy preocupante. Y ujú, entonces sí lo mandaría a terapia. Ahora, también los duelos muy prolongados, o sea, lo opuesto, un niño puede decir, sí, se murió mi mamá, ¿y qué? O sea, en una reacción completamente opuesta, que es una manera no muy adecuada de combatir el dolor, o su duelo le puede tardar mucho tiempo. Es un ujú. duelo complejo y entonces también yo lo mandaría a terapia, en una terapia con un terapeuta que maneje duelos. Ujú, ujú. Qué importante, porque a veces la terapia es como el último recurso. Solo si se siente mal, ¿no? Pero yo pensaba, pues en un duelo, en un cambio, debe haber alguien que nos acompañe en estos, en estos cambios. O sea, es algo que va a representar algo diferente para el niño, para nosotros. Y pienso que la psicoterapia no es algo como de solo por si me siento mal, o sea, creo que tiene muchas ventajas que no solamente acompañan un duelo, sino también como una manera de conocerse, de entender quiénes somos, de entender lo que queremos, o sea, creo que tiene muchas ventajas y debería de tomarse mucho más en cuenta como un doctor, ¿no? O sea, si a mí me da gripa, si me duele el estómago, pues le pregunto al experto. Lo mismo en duelos, lo mismo en sentimientos, ¿no? Deberíamos de tener esta facilidad de poder acercarnos a un experto y abrirnos. Aquí, pues un niño que acaba de perder a su mamá, me imagino que lo mejor sería que fuera con alguien para que pudiera hablar de esto, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención cuando tú dijiste que las psicoterapias a veces es el último recurso, porque yo siempre he pensado que la terapia es el primer recurso, No, antes debería. de que la situación se agrave más. Claro, claro, o sea, sí, me refería a que, perdón, debería ser Claro, una primera opción, pero tristemente la gente lo toma como solo para casos extremos. Y no, ¿no? no, mucha gente simplemente va a terapia con ganas de conocerse más, sin que haya algo específico, porque un proceso de psicoterapia de contenido profundo nos ayuda realmente a conocernos más. Los psicoterapeutas cada cierto tiempo tenemos que tener procesos psicoterapéuticos para nosotros mismos. Ok, perfecto, sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. María Elena Fajardo Moyata. Si un adolescente sufre de ansiedad y depresión y en psicoterapia siente que le han hecho sentir nada y nunca más quiso ir, ¿qué debo hacer? No sé si sufre ansiedad, depresión y Y en sintió que psicoterapia le han hecho sentir nada. Es decir, tuvo una mala experiencia en yo creo psicoterapia. que se refiere a eso. Ajá. Pues entonces, pues con esos dos síntomas de ansiedad y depresión, yo creo que la psicoterapia está muy indicada y debieran buscar otro terapeuta.
Ujú, ujú. Em, Alicia de Portillo. ¿Cómo se puede evaluar que hay un cambio en una persona adulta? ¿Porque se siente sola? Gracias. ¿Por qué se siente o por qué se siente sola? No sé. A ver, ¿Cómo? ¿cómo se puede evaluar cambios en una persona adulta? La primera que va a sentir sus propios cambios es la misma persona. Un ejemplo, una persona que acude a psicoterapia porque tiene grandes dificultades para controlar sus emociones y tiene ataques de irritabilidad, se lleva mal con la gente, tiene peleas frecuentes, cae en estados emocionales de mucha depresión muy frecuentemente. Es decir, las emociones están muy, muy en un sube y baja. Ujú, Va a empezar a notar que las emociones se van estabilizando. ujú, Eso lo va a sentir la persona. ujú, Y seguramente la gente que la rodea también lo va a notar. ujú. Ok, perfecto. Em, Psicóloga Claudia Ramírez. ¿Qué tipo de psicoterapia puede trabajarse con trastorno de ansiedad? Cuando los trastornos de ansiedad son puritos, es decir, por ejemplo, las fobias son parte de los trastornos de ansiedad, se pueden tratar con terapia cognitivo-conductual, que es muy efectiva, cuando solo se trata de un trastorno de ansiedad. Pero a veces los trastornos de ansiedad tienen un sustrato como más profundo, Mm, dificultades de autoestima, dificultades de interacción social, y entonces la terapia debiera ampliarse a trabajar más conmigo mismo, con mi personalidad. ok, perfecto. Eh, Marta Campo. ¿Qué tipo de psicoterapia debe tomar una persona con trastorno bipolar? También en este caso hay técnicas cognitivo-conductuales que son muy efectivas para manejar los síntomas del trastorno bipolar. Ok. Bueno, pues eh, vamos a tener que parar por aquí. Sé que quedaron por ahí algunas preguntas, entonces después, doctora, si nos hace favor, luego le mandamos las preguntas para que nos haga favor de contestárselas y les podamos enviar las respuestas a las personas que nos hicieron, bueno, Con que nos mucho gusto, claro que sí. eh, y bueno, pues quisiera, doctora, que pudiera darnos una pequeña conclusión sobre todo esto que nos acaba de comentar el día de hoy. Ay, qué difícil. Bueno, decirles que la psicoterapia está en la primera línea de atención, Ujú, que se requiere ir con confianza porque los terapeutas actuales son gente muy preparada, que ha tenido muchos años de estudio. Y una característica del terapeuta es que son personas cuya base es mantener la neutralidad. Es decir, no se ujú, van a liar con la persona con sus síntomas negativos, para que eso entonces va a durar mucho tiempo. El terapeuta es neutral y se va a liar siempre con la parte sana, con el yo sano, con la parte sana del yo del paciente. ujú, Y ujú. entonces creo que eso ayuda muchísimo. Y decirles que actualmente detrás de las psicoterapias de las diversas escuelas hay un enorme sustrato teórico que nos que ayuda a la efectividad de los procesos terapéuticos. Pues muchísimas gracias, doctora, por todo esto que nos enseñó el día de hoy. Espero que la gente que lo haya escuchado pues se sienta con más herramientas para poder acercarse a un psicoterapeuta, para poder tomar la decisión de empezar este proceso, de tener, nos comentaba usted que hay que evaluar cómo vamos cambiando después de un accidente, después de algún evento fuerte, si vamos cambiando, cosas Mm. de ese estilo que espero que la gente lo pueda tomar para que esté más conectado con cómo se va sintiendo y entonces se evalúe
y decida empezar un proceso de psicoterapia. Pues le agradezco mucho su tiempo nuevamente, doctora. Aprendimos mucho y también le quiero agradecer al público por su interés, por sus preguntas. Les repito, todo lo que se haya quedado sin responder, más adelante les enviaremos pues, la respuesta de la doctora. Y bueno, los quiero invitar al siguiente webinar, que es el jueves 16 de diciembre, que es Finanzas Sanas, Finanza Sana, Mente Sana. Y es el último webinar de este año, entonces no se lo pierdan. Creo que estos dos webinars, que nos dio la doctora y el que viene, son un muy buen cierre para este año. Siempre diciembre representa muchos cambios, entonces la gente, pues, para cerrar el año, pues empezar psicoterapia y sobre todo estar muy bien preparados en la parte de las finanzas, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a este siguiente webinar y les dejamos aquí nuestras redes. Tenemos Facebook y página de YouTube que es @Grupo Médico Carracci, Instagram que es GM Carracci y Twitter Carracci. Y nuestros teléfonos están ahí. Bueno, sí, ya no los pude mencionar, pero bueno, aquí van a salir y si no los tenemos ahí en la página. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado conectados con nosotros. Esperemos que estén muy bien y nos vemos el siguiente webinar. Muchas gracias a todos por haber estado participando. Hasta luego. Adiós.